¿Cómo cambian las cosas? A veces en muy poco tiempo. Hace no muchos años, Larry Fink, el CEO de BlackRock, el gestor de activos más grande del mundo, decía que Bitcoin era un índice de lavado de dinero. Sin embargo, con el tiempo cambió de opinión y ahora declara cosas como, y citamos: "Creo firmemente que Bitcoin tiene un papel en los portafolios de inversión. Yo lo veo como oro digital". Por su lado, Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, el banco de inversión más grande del mundo, decía en el pasado que las criptomonedas no eran más que un esquema Ponzi descentralizado. No obstante, hoy JP Morgan es considerado un pionero en adopción de tecnología blockchain y facilita grandes volúmenes de trading en ETFs de Bitcoin. Pregunta: si Larry y Jamie tienen estas opiniones, ¿qué más da lo que diga o qué valor podría tener la opinión de tu tío el actuario baby boomer o tu pseudo asesor, que más bien es un simple vendedor que te sigue recomendando que inviertas en oro? Respuesta fácil y simple: su opinión tiene un valor intrínseco de cero. Pero volviendo al punto inicial sobre el cambio, veamos entonces hoy cómo es importante tener cuidado al considerar todos los acontecimientos actuales que cambiarán para siempre a Bitcoin y a las criptomonedas en 2 puntos. Los instintos animales no cuantificables importan más hoy en los mercados que las valoraciones basadas en las ganancias. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio de asesoría. Mucho cuidado, por favor. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... ¿Pero a qué te refieres con que todo cambió para siempre? Veamos primero qué fue lo que cambió para siempre y después qué implicaciones tienen estos cambios para la industria cripto. Punto número 1. ¿Por qué Bitcoin y las criptomonedas cambiaron ya para siempre? 2024 fue año halving, el cuarto halving de la historia cripto, que inauguró el quinto criptociclo de Bitcoin. Pero desde que nació como idea en 2008 y como sistema de efectivo electrónico usuario-usuario en 2009, 2024 sin duda es el año más relevante para la historia cripto. ¿Valdrá la pena entonces llevar las memorias de los acontecimientos de este año hacia el futuro y con el mismo cuidado que llevaríamos un gran tazón rebosante de leche? 3 son las variables o acontecimientos en 2024 que definirán el resto de la historia de Bitcoin para siempre, sí. Así es la verdad, maestro. Primero tenemos la emisión de los primeros ETF Spot de Bitcoin en enero, evento que es difícil de entender si primero no entendemos muy fundamentalmente a los Exchange Traded Funds. En pocas palabras, los ETFs fueron en su momento, es decir, a finales del siglo pasado, una revolución financiera en sí, no con la magnitud de la mega insurgencia de Bitcoin por ser una manifestación rebelde de la descentralización, pero de igual manera relevante por ser la última manifestación de la democratización de la inversión, los ETFs, esto es. Antes de los ETFs la inversión era algo muy exclusivo, solo para gente muy adinerada. De tal manera que el hecho donde vimos en enero que la revolución financiera de la democratización, los ETFs, hiciera mancuerna con la revolución financiera de la descentralización, Bitcoin, fue un evento histórico en sí mismo, pero al mismo tiempo un parteaguas para Bitcoin por reconocerse a este último oficialmente como un activo más de inversión, muy a pesar de la resistencia de los resentidos de la SEC y a pesar también de los límites cognitivos de los tan patéticos detractores de Bitcoin. La segunda variable o evento de 2024 que definirán la historia cripto es la claridad de la ciclicidad de Bitcoin, sí. Exactamente, nunca había sido tan claro y para tanta gente que la naturaleza de Bitcoin y el resto de las criptomonedas es cíclica. Desde noviembre de 2022, el guión cripto se está repitiendo casi idénticamente como se ha repetido los primeros 4 ciclos. Ahora hasta cualquier vendedor de fondos o cualquier funcionario de casa de bolsa u otros roles con algún ligero vínculo con el sector financiero sabe que Bitcoin y las altcoins se mueven sobre ciclos de 4 años aproximadamente. Y el tercer evento fue Donald Trump, el primer criptopresidente de la historia. Al igual que Larry Fink y Jamie Dimon, Donald Trump no tenía inicialmente una postura pro cripto y decía, como cualquier otro baby boomer convencional, que Bitcoin era una estafa, hasta que en 2022 Chase Hero, un oportunista serial, lo convenció a través de sus hijos Eric y Donald Jr. que no solo podría hacer dinero hablando bien de Bitcoin y los activos digitales, sino que además 100 millones de personas en Estados Unidos invertían en cripto y por lo tanto hablar bien de Bitcoin tendría beneficios políticos para un candidato presidencial populista. Curiosamente, 2 cosas opuestas resultaron en el triunfo electoral de Trump: la inflación y Bitcoin, sí. Completamente, maestro. Por un lado, la erosión del poder
adquisitivo del dólar, manifestada en el último incremento de precios para los consumidores en Estados Unidos o inflación, derivado del estímulo monetario y el estímulo fiscal para minimizar el impacto de la pandemia, fue algo muy sobresaliente en la mente del votante promedio el 5 de noviembre. Y aunque los analistas políticos tradicionales no hablen al respecto, Bitcoin también sumó varios puntos del colegio electoral para el Partido Republicano, simple y sencillamente porque el 40% de la población en Estados Unidos invierte de alguna manera en cripto. Qué ingenuos los del Partido Demócrata, ¿por qué la gente votaría por un partido anticripto? Derivado de Trump como primer criptopresidente de la historia, también resultan miembros del gabinete del próximo presidente con posturas particularmente pro-cripto, en el hedge fund manager Scott Bessent como secretario del Tesoro, en la cabeza de Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick como secretario de Comercio, en el nuevo puesto dentro de la Casa Blanca de asesor en jefe de asuntos de inteligencia artificial y cripto David Sachs, y en el próximo director de la Securities and Exchange Commission, o SEC, Paul Atkins. Pero todas estas ramificaciones de cripto Trump palidecen ante los planes hacia la reserva estratégica de Bitcoin, sí. De acuerdo con usted, maestro, la reserva estratégica de Bitcoin, expuesta y promovida principalmente por la senadora republicana por el estado de Wyoming, Cynthia Lummis, es quizás la ramificación más profunda y con más impacto del criptopopulismo trumpista. Esta propuesta de ley busca inicialmente convertir los 207,000 Bitcoins en posesión del Estado por decomisos criminales en una reserva estratégica con el objetivo de alcanzar 1 millón de Bitcoins dentro de 5 años. Un año después de las próximas elecciones presidenciales, curiosamente. La prensa financiera demócrata y próximamente de oposición, como el New York Times y Bloomberg, ha criticado con vehemencia dicha reserva estratégica de Bitcoin, sobre todo, dicen ellos, porque Bitcoin es particularmente volátil. Hará falta entonces recordarle tanto a Bloomberg como al New York Times que Estados Unidos tiene también reservas estratégicas de petróleo con 392 millones de barriles almacenados en Texas y Luisiana, así como otra reserva estratégica pero en lingotes de oro. Estados Unidos, 8.133 toneladas de oro en reservas tiene, sí. Almacenadas en el fuerte Knox. Ahora bien, no solo existen estas otras reservas estratégicas en materias primas. Acordémonos que hasta Jerome Powell, presidente de la SEC, admite que Bitcoin es una materia prima digital, sino que las reservas en oro y petróleo también son particularmente volátiles. El único activo poco o por lo menos menos volátil en este sentido y que podría ser las veces de reserva es el dólar y los bonos del tesoro. Pero como bien sabemos, estos pueden ser impresos al gusto, ergo no se confundan New York Times y Bloomberg. Ok, entonces estas son las 3 variables que cambiarán todo, ¿pero por qué? Efectivamente, estas variables cambiarán todo. Ahora veamos a detalle qué es exactamente lo que van a cambiar. Punto número 2. Ya nunca podrás comprar Bitcoin por debajo de $50,000. La emisión de los primeros ETF Spot de Bitcoin, la clara evidencia sobre la ciclicidad de Bitcoin, este quinto criptociclo y la elección del primer criptopresidente de la historia resultará en que Bitcoin jamás vuelva a nivel por debajo de $50,000. Con base en la tendencia formada de febrero a octubre de 2024, sí. Exactamente, tendencia a la cual entró el precio de Bitcoin cuando regresó a los niveles por encima de 60,000 y tendencia cuando a mediados de octubre rompió la resistencia en $65,000 por BTC de dicho patrón. De tal manera que es probable que con todas las variables o criptofenómenos observados en 2024, Bitcoin no rompa contundentemente el soporte de la tendencia formada en esa lateralización, con ligera inclinación bajista de febrero a septiembre. O sea que tú dices que este bear market ya no será de una caída de 80%. Totalmente, es probable que para el bear market de 2025 y 2026 Bitcoin no caiga 80% como había pasado en los ciclos previos, sino solamente 60%. El bear market del segundo criptociclo tuvo un colapso en el precio de Bitcoin de 86% entre noviembre de 2013 y enero de 2015. Durante el tercer criptociclo, BTC tuvo una caída en su bear market que duró desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018 de 84%. Y durante el cuarto criptociclo, el bear market representó un ajuste a la baja de 77%. De noviembre de 2021 a noviembre de 2022. Parece que los bear markets son cada vez menos negativos, sí. Así es la verdad, maestro. Quizás este sea el último ciclo claro y calendarizado de Bitcoin. Quizás a partir del sexto criptociclo, los ciclos de Bitcoin empiecen a parecerse un poco más a los ciclos del S&P 500. Ciclos menos claros, menos reconocibles, menos parecidos entre sí y menos calendarizados. Menos cíclicos, pues, pero ciclos al final. Y volviendo a las implicaciones prácticas de esta reflexión, es probable que el precio de BTC no vuelva a romper contundentemente el soporte en 50,000. Pero las altcoins seguramente sí van a experimentar ajustes de 80% o más durante el bear market de este ciclo. Definitivamente. En conclusión, la solidificación de estos nuevos soportes, en específico el de 50,000, resulta de los nuevos hodlers que invierten a través de ETFs. Recordemos que actualmente los ETFs Spot de Bitcoin custodian 1.3 millones de Bitcoins o el 6.2% de los Bitcoins en circulación. A esta solidificación del soporte de 50,000 habrá que agregar la
posible legislación de la Reserva Estratégica de Bitcoin que custodiará para 2029 1 millón de Bitcoin según la propuesta. Si quieres conocer el top 10 de las mejores criptomonedas para invertir en 2025, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawan, y que la criptofuerza los acompañe.